les voy a narrar la historia de Nacido para el Mar, de Pedro Cases. En una playa del Pacífico Sur, cerca de Puerto Inca, en Arequipa, Perú, ¿sabían ustedes que a la misma hora, inspirada por su gran amor al mar, Kelly iba siempre a admirar la puesta del sol? Sentándose en una piedra plana, veía cómo las gaviotas volaban en círculos sobre los cangrejos y los carreteros. ¡Qué maravilla! Cuando cerraba sus ojos, escuchaba las olas cómo terminaban su existencia con furor en la orilla. Una mezcla de arena y piedras, despidiendo como final aquella refrescante fragancia salina. Aprovechando para rezar, pidiendo por su mamita, que se recupere pronto y pueda tener un hermanito, así como también pedía por su papá, para que le vaya bien en la pesca. Hoy era un día diferente a otros días, porque al abrir sus ojos ve a lo lejos, atrás de las olas en el mar, una cesta de juncos, con algo que en su interior se movía. Preocupada y asustada, ya que estaba bajando la intensidad de la luz, sale rápidamente a la carrera, con dirección a su casa. Y casi llegando comenzó a gritar: ¡Papá, papá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Su papá escuchó el llamado y presuroso abrió la puerta de su casa. ¿Kelita? ¿Qué pasa, mi amor? Papi, cerca de Peralinda he visto una cesta de juncos con algo adentro. Después de respirar, continúa hablando aceleradamente. Acuérdate que hubo un barco que naufragó y explotó. Y eso fue hace poco. Manuel, el papá, le contesta ya más tranquilo: el naufragio, hija, fue hace más de 3 días. Y dudo que algo o alguien llegue a este lado de la costa. Pero en fin, dejémonos de charlar y vayamos a ver qué es. Pasaron unos minutos para llegar al sitio indicado por Kelly. Y la cesta seguía dentro del mar tras las olas. Y como fondo el sol de color naranja que se ocultaba lentamente tras el telón azul del mar. Sin esperar, Manuel, como hombre de mar, se quitó su camisa blanca e ingresó en las movidas aguas del Pacífico. Se zambulle pasando bajo las olas, al ras de la arena, saliendo rápidamente de nuevo a la superficie para respirar, y allí estaba el cesto, ya medio sumergido. Admirado, escuchó el llanto de una criatura con ojos brillantes y carita roja, producto del excesivo sol. Apenas la pequeña criatura dirigió su rostro hacia él, quien seguía atónito, lo miró fijamente, dejando instantáneamente de llorar. Y acto seguido, sonríe de la única forma en la que solo un bebé lo hace, una sonrisa dulce y sincera. El papá de Kelly abrazó a la criatura, sacándola con cuidado de la cesta. Le quitó la ropa húmeda a fin de que no sea un lastre adicional. Y utilizando sus conocimientos marinos, aprovechó el impulso de la última ola de la serie para salir de regreso ileso hacia la orilla. Kelly, en la playa, emocionada, ve salir del mar y llegar a la arena seca a su papá con un bebito que se abrazaba a él, como sabiendo que este hombre era su única salida. Ella se acercó rápidamente a su papá, sacándose la chompita que cubría su vestido para abrigar así a este milagro de Dios. Caminaron rumbo a la casa, callados pero felices, desconcertados por este hermoso hallazgo, ya que no sabían qué es lo que iba a pasar. «Amor», dice Manuel a su esposa Esther, «mira lo que el mar nos ha enviado». Ella lo mira asombrada y murmura: ¡Oh, Dios! ¡Milagro! ¡Milagro! Entonces Esther le dijo a Manuel: «Tendremos que llamar inmediatamente al guardacostas para informarle del hallazgo». Así lo hicieron. Fueron al teléfono de la comunidad y llamaron al capitán de turno, quien les mencionó que no habían registro de naufragio y menos de un niño, que ellos no podían recibirlo, que hablaran con la policía para que lo manden a una casa albergue para niños. Manuel se lo comentó a Esther, que estaba a su lado, sin percatarse de Kelly, quien estaba detrás de su mamá, y la pequeña empezó a llorar. Papito, ¿no te das cuenta que me han mandado un hermanito? Un hermanito del mar. Y que si lo envías a esa casa para niños, ¿sabe Dios cómo lo tratarán? Mi mamá me prometió un hermanito, y ahora el mar nos envía uno. Por favor, papá, déjalo en casa y te prometo ayudar en la venta de tus pescados, incluso a limpiarlos. De regreso en casa, Manuel dijo: «Está bien, hija. Caliéntale un poco de leche que mamá te ha preparado e invítale la mitad al niño. Arrópalo y mañana hablamos». Mientras Kelly estaba con el niño, Manuel y Esther conversaban preocupados. Él pregunta: «Mujer, ¿qué haremos?». No lo sé», contestó Esther.
Bueno, si bien es cierto que es una hermosa señal, ¿cómo lo mantendremos? Los ingresos han bajado mucho y cada vez hay menos pesca. Producto de eso de la sobreexplotación marina. Con sus redes de arrastre destrozan a su paso el fondo marino y nuestros gastos han aumentado. Hagamos pues que duerma la guagua en esta esterilla junto a nuestra hija y mañana conversamos. Kelly se despide con un beso de buenas noches a sus padres y a su nuevo huésped. Agradece a Dios por todo lo ocurrido en su oración nocturna. A la mañana siguiente, el sueño de todos se vio interrumpido por un fuerte llanto matutino. Era el bebé y tenía mucha hambre, como que el mar hubiese triplicado su apetito. Kelly se levantó, le cambió la chompita que estaba un poco húmeda y le pide a su mamá que le haga una papilla al bebé. La mamá aprovechó la ocasión para decirle a Kelly que el nuevo niño es un milagro de Dios, pero no es de su sangre. Entonces Kelly, con los ojos rojos y llorosos, le responde: La sangre es algo importante, pero los designios de Dios y el amor son aún más grandes. Manuel y Esther habían conversado hasta entrada la noche, aprobando que el niño tenga una familia con limitados recursos, pero con gran amor. Manuel le dio la gran noticia, le dijo a Kelly y le recordó: acuérdate de tu promesa, de ayudar a tu mamá en la crianza de tu nuevo hermanito. Y no te olvides que irás al terminal de pesca para acompañarme y vender lo que yo haya pescado. Así empezó una nueva etapa en la vida de Kelly, siendo su primer reto el definir el nombre del niño. Inmediatamente mamá brincó de la cama diciendo: Pedro, se llamará Pedro, el pescador de almas. Llamaron Pedro a la hermosa criatura. Capítulo 2. Después del arribo. El niño empezó a crecer con la eterna compañía de su nueva familia y del mar. Como su hermana trabajaba en las tardes, él siempre la acompañaba a su puesto de venta de pescado. Así fue conociendo las diferentes variedades de especies marinas, de las que se venden a los clientes y de las que eran para el consumo de su casa. Después de tanto sacrificio, Kelly regresaba a Piedra Linda para hacer su oración antes del ocaso o puesta de sol, mientras Pedrito no desaprovechaba la oportunidad de jugar a orillas del mar con los chorlitos, gaviotas y pelícanos, correteándolos incansablemente, así como dejaba las huellas de sus pies en las lomas de bolitas de arena que dejaban los cangrejos en su diario alimentar, presurosos antes de que suba la marea. Y también corría tras las lagartijas, que tomaban los últimos rayos del sol sobre las piedras del cerro para luego refugiarse en sus guaridas. El tiempo de juego por las tardes pasaba rápidamente, y cuando llegaban a casa la mesa siempre estaba servida con un mantel blanco que la cubría y sobre él una canasta llena de pan con la infaltable papilla que le preparaba su mamá de tomatitos, yuyos y pescado al vapor. Y a la mañana siguiente salía de casa con anticipación. Iba a Piedra Linda antes de ir al nido para dárselas a sus amigas las gaviotas, quienes increíblemente lo esperaban, reconociendo a lo lejos los silbidos que él emitía. Día a día su amistad por las especies marinas se incrementaba, transcurriendo todo el tiempo como en un cuento de hadas marinas. Manuel cada vez pescaba más y Kelly, aunque trabajaba mucho, había encontrado su espacio en el terminal pesquero, ganando cada día más dinero, vendiendo al mejor precio las especies capturadas por su papá. Eso sí, por más que ganara dinero, ella no dejaba de ir al colegio para estudiar. Esther, con el cariño y amor de una madre, veía cómo a Pedro le encantaba estar cerca del mar, pero que no le gustaba estar en casa y que no se adaptaba mucho con sus amiguitos, ya que a ellos no les interesaba el mundo del mar. Así pasó su infancia, siempre cerca al mar, ya sea en la playa con sus compañeros de juego que habitaban ahí o en el terminal pesquero, ayudando a su hermanita a colocar los pescados ordenadamente en la mesa con el hielo respectivo donde los exhibían para su posterior venta. Allí aprendió a reconocer las especies marinas de su entorno, los temibles tiburones y su amenazadora dentadura plagada de filosos dientes, a los atunes de colores plateados relucientes y su carne de color roja oscura, los lenguados que tienen los dos ojos en un solo lado y que por el otro lado son blancos, los pejerreyes que con sus colores grises resplandecientes estaban en cajas por montones, los tomoyos o trambollos, pecosos de ojos azules, junto con sus amigos los borrachitos. ¡Qué divertido! Que a los clientes no les gustaba llevárselos porque según ellos daba dolor de cabeza al comerlos en concentrado.
las morenas, que parecen congrios, y las anguilas, que parecen morenas pequeñas, los pejegallos, con esos labios que verdaderamente se parecen a su homónimo terrestre, las guitarras, que tenían la forma del instrumento musical, los cherlos, que son primos de los meros, y muchísimos más. Pero siempre en la cabeza de Pedrito rondaba la idea de ver a todas estas especies en esa gran tina llena de agua salada, llamada océano. Ya asistía al colegio estatal de La Caleta y se asombraba de todo lo que le enseñaban, mas nunca dejaba de ir a jugar por las tardes a Piedra Linda. Con el tiempo, Pedro seguía creciendo. Sus músculos y su estatura fueron desarrollando, así como su excesiva fascinación por el mar. Piedra Linda se volvió su sitio especial. Él interactuaba con las maravillas que la naturaleza brindaba por doquier y practicaba todo lo que le enseñaba, sobre todo en las clases de ciencias y geografía, ya que allí aprendió que los cambios de mareas se deben a la acción del sol y de la luna sobre la tierra, que el viento es el que interviene en la formación de las olas, que el océano al que iba todos los días se llama Pacífico y que es el más extenso. En sus libros veía otras especies que no conocía, como las ballenas, los tiburones martillo y las orcas, que parecían una obra artística espectacular y que vivían dentro del mar. Capítulo 3. El primer encuentro. Pedro iba todas las tardes a la playa, pasando a ser parte del paisaje, y la gente en silencio se le acercaba, pero él sin querer se alejaba, prefiriendo conversar con sus eternos amigos, aunque ellos no le contestaran. Él se zambullía en los pozos de agua dulce producidos por las floraciones de agua de ríos subterráneos cerca del acantilado, en donde habían diminutos peces plateados con muchísimos camaroncitos. Y caminando por la orilla recogía conchitas de hermosas formas, que luego las vendía con ayuda de Kelly al costado de la mesa de su papá, y que tenían mucha acogida como objetos para decoración. Un día, caminando por la playa a lo lejos, divisa a un grupo de niños que estaban en círculo tirando piedras a algo que no lograba distinguir. La curiosidad lo invade. Corre rápidamente hacia ellos y ve que esas piedras tenían como objetivo a un animalito, una especie de lagartija, pero más grande, de color naranja, que había caído en una hendidura profunda hecha por las olas en la arena, y no podía subir para salvar su vida. Pedro, consternado por semejante hecho, levanta la voz y gritó al cielo, ¡no!, de tal modo que dejó a todos sorprendidos, e inmediatamente se lanzó al fondo del hueco de arena, tomando al habitante desconocido aún por él con decisión. Luego trepó la arena fofa hábilmente, liberándolo en la orilla del mar. Los niños que lo conocían seguían petrificados, como si fueran estatuas. Él se alejó del grupo rumbo a su casa sin siquiera mirarlos. Llegó llorando porque no podía concebir cómo había gente que hiciera daño a otras especies y que disfrutaran con ello. Mamá estaba en casa. Ella trató de consolarlo, de explicarle que eso es normal. Cuando crezcan aquellos niños se darán cuenta y entenderán. Él con cariño replicó, Mamá, si no entienden de niños, menos entenderán de adultos. Capítulo 4. Del segundo encuentro. Pedro, con su piel tostada por el sol y sus manos ásperas de tanto jugar con corales y jaivas, esperaba siempre el timbre de salida del colegio para hacer sus tareas jugando con sus ocasionales amigos, para luego ponerse su ropa de baño e ir a darse un chapuzón. Le había preguntado a su profesora de ciencias sobre quién era ese animalillo que salvó de las piedras. Era una iguana. Cerca a la orilla, donde están las rocas oscuras llenas de diferentes tipos de yuyo que el agua cubre con las justas, próxima a la orilla del mar. La ve. Está comiendo selectivamente una hierba roja que buscaba entre las demás hierbas que crecían sobre el lado de la piedra a donde llegaba gran parte del agua espumosa de las olas. ¿Cuál sería su felicidad cuando, al acercarse más, era la iguana? Ella no se movió. Siguió hurgando entre las piedras, buscando su apreciado alimento, y volteándose lentamente, miró a Pedro fijamente a los ojos y movió sus labios y le dice, Gracias. Pedro, sorprendido que no salía de su conmoción, al escucharla rápidamente le preguntó,
¿Quién eres tú? Soy una iguana marina, la última de mi especie. Vengo desde las Islas Galápagos, en Ecuador. Mi nombre es Fernandina y he venido a buscarte para agradecerte. Primero, el haberme salvado la vida. Segundo, para darte una gran misión. Te contaré del mundo que existe más allá de tus narices, de la inmensidad del mar y de lo que sucederá muy pronto. Pedro, aún sin entender, preguntó. ¿Cómo? ¿A buscarme? ¿Cómo sabes que siempre vengo aquí? Tus amigas de las gaviotas son unas chismosas. Le respondió. Ellas me han contado todo. Que eres un niño que ama el mar. Eso me lo has demostrado. Y necesito encontrar a una persona como tú, que tenga el alma pura, de luchador justo y adivina, que cuide del mar. No te asustes. Mañana, a la misma hora, nos encontramos. Espera. Antes de que te vayas, quiero que me saques de una duda. ¿Existen las sirenas? Le preguntó a Pedro. Uy, me pones en un gran apuro. Eso es información reservada. Pero te contestaré, ya que entre nosotros no deben de haber secretos. Las sirenas sí existen. Son preciosas mujeres con cabello muy largo que cubre sus generosos y voluptuosos pechos, llegándoles hasta más abajo de sus provocativas caderas. Tienen un hermoso rostro, con ojos vivaces, llenos de pasión, y su voz es tan dulce que seduce a cualquier mortal. El problema es que ellas son unas traviesas. Están un tiempo con alguien y después de haberse apropiado de su voluntad, lo abandonan y se convierten en cangrejos ermitaños. Pensar que casi una sirena conquista a mi pareja. Me pregunto, ¿por qué no hacen como los pingüinos? ¿Y cómo hacen ellos? Preguntó Pedro. Pedro, la fidelidad y el amor son muy importantes en una relación. Y los pingüinos escogen a su compañera como amor para toda la vida. Ya es muy tarde. Mañana a la misma hora nos encontramos, amigo. Y como por arte de magia, Fernandina desapareció en las profundas aguas del Océano Pacífico. Al día siguiente, Pedro regresó al mismo sitio. Pero el mar estaba muy grande, inmenso. Había maretazo y el color del agua había cambiado de un azul tornasolado a un marrón túrbido y oscuro. No habían pelícanos ni gaviotas, y menos los carreteros naranjas que siempre estaban dando color alrededor de Piedra Linda. Esperó y esperó, mas Fernandina no llegó. Pese a que ya había oscurecido, su madre preocupada lo llamaba insistentemente. Hijo, ¿dónde estás? Escuchándola, muy a lo lejos, corrió a los brazos de su madre, pidió disculpas y le contó todo lo ocurrido. Ella, aún con lágrimas en los ojos, pero con una pequeña sonrisa, le dice: algún día serás escritor, ya que solo en mentes brillantes se puede albergar tanta fantasía y amor. Capítulo 5. De la inmersión. Transcurrían los días con normalidad, presintiendo Pedro en su corazón que la iguana naranja pronto regresaría. Se hizo un experto nadador, aunque su sueño desde muy pequeño era el de poder bucear. Pudo al fin ingresar al interior del mar gracias a unos amigos de su papá que lo instruyeron. Le prestaron una máscara con un tubo que va a la boca llamado snorkel, que sirve para poder respirar, y además un par de aletas. Qué satisfacción es soñar, anhelar algo y poder realizarlo, pensaba Pedro, mientras estaba en la superficie respirando para poder sumergirse e iniciar su buceo. Era increíble, un paraíso submarino tan cerca y a la vez lejos de uno. Se acordaba de lo que le dijo Fernandina, que no veíamos más allá de nuestras narices. Cualquier expresión quedaría pequeña con esta experiencia. Seguía pensando para sí. Peces de muchos colores, amarillos, verdes, morados, subieron a recibirlo. Era como si lloviera y cada gota trajera información marina. Un poquito más allá estaban las chitillas y otro poquito más lejos las chitas más grandes y adultas. Al fondo, más o menos a 2 metros de profundidad, una roca llena de caracoles y erizos negros. En la roca del costado, estrellas de mar y choritos. Alrededor de las rocas, unas corvinas dando vueltas en círculos, cuya piel
Bajo el agua brilla como la plata reluciente, y donde se asientan las rocas en las camas de arena, unos apéndices que parecían plumas. Se dio cuenta que eran muis o pulgas marinas. A su costado se levantó un camuflado lenguado que le dejó de recuerdo su estela. Con tanta emoción se había olvidado de respirar. Medio morado, ascendiendo a la superficie, aspiró todo el aire que pudo y volvió a sumergirse. Todo resplandecía. Era como encender un árbol de Navidad, pero dentro de la profundidad del mar. Emocionado, Pedro, con mucho frío, subió a la charana de su papá, tratando de contar todo lo que había visto. Pero su mandíbula se movía sola. No respondía a su llamado cerebral. No dejaba de moverse. No tenía control sobre ella. Y sus dientes sonaban como si fueran castañuelas españolas. Su papá, que esperaba en el bote pacientemente riéndose, le dijo: ¿Tienes mucho frío? Ahora ya sabes cuál es el primer síntoma de la hipotermia. El padre le alcanzó una manta y, ya repuesto, Pedro, con los ojos brillosos de tanta emoción, le dijo: Gracias, papá, por haberme permitido el ingreso a este paraíso submarino que muy pocos conocen. ¿Cómo me gustaría que todos, incluyendo a mis compañeros de colegio, tuvieran la oportunidad de ver este mundo maravilloso? Así ya no tirarían piedras a los pelícanos ni gaviotas, menos desperdicios, basura y plásticos que no se degradan y terminan contaminando el mar, matando a todo ser que habita en él. Manuel, con la paciencia propia de un hombre maduro, dijo: Hijo, no sueñes tanto. Pedrito le contestó: El problema de los adultos es que ya no sueñan. Pensar que es algo tan hermoso el soñar y hacer realidad tu sueño. Su padre lo miró orgulloso y, sin decir palabra alguna, le abrazó. Capítulo 6. De su decisión profesional. Después de haber ingresado al mar, Pedro no dejaba de comentar lo sucedido a todo ser cercano a él. También se lo comentó a su maestra de ciencias, quien, contestándole rápidamente, le dijo: Oceanografía. Y él preguntó: ¿Cómo? Oceanografía. Es lo que debes estudiar en la capital. Pedro pensó que para poder realizar esta meta debía poner más interés en el colegio, dándose cuenta que era necesario leer más, sobre todo en temas relacionados con el mar, sus mareas y las especies que lo habitan. Con la lectura y el colegio aprendió a disfrutar aún más de la naturaleza. También observaba con más atención los diferentes acontecimientos que sucedían a su alrededor, como cuando el mar, cada cierto tiempo, rodea la piedra donde solía estar y después de un tiempo se retiraba. Le preguntó a su papá cómo se llamaba eso, y él le contestó que cuando sube el mar se le dice pleamar y cuando se retira se le dice bajamar. Además le preguntaba por qué el mar se pone bravo con los cambios de la luna. Su papá, que era su fuente de información, le contó que en luna llena o luna nueva normalmente el mar se embravece, acentuándose aún más los cambios de marea, y en luna cuarto creciente o cuarto menguante el mar se aquieta y calma. Lo ilustró a cómo utilizar la brújula o compás de navegación, sobre todo cuando salía a la mar y estaba muy nublado en la costa. Sin ella era difícil regresar a la caleta después de una faena de pesca. Supo también cómo guiarse por el sol y las estrellas cuando el tiempo lo permitía. Así aprendió a estar de la mano de Dios. Se dio cuenta que para realizar el sueño de estudiar la vida marina tenía que estar en constante contacto con el mar, y qué mejor maestro que su papá. No encontraría otro. Su papá accedió con un simple movimiento de cabeza, siendo un hombre de pocas palabras, muy trabajador, honesto y cariñoso con sus seres queridos. Seguía en la tarea incansable de sacar adelante a su familia y transmitirle a Pedro el arte de la pesca. Le enseñó a pescar con espinel, que es un nylon o cordel con varios anzuelos, separados por una misma distancia. También lo instruyó a cómo utilizar las diferentes redes de pesca, como el tramayo o trasmayo, que son 3 tipos diferentes de redes unidas por un solo cabo, que se usan normalmente para capturar lenguados, trambollos, guitarras y otros peces de profundidad. El chinchorro, que es una red que se introduce desde la playa por medio de una soga hasta atrás de las olas, y que después se recogen los 2 cabos unidos a la vez formando una U, en donde el pez queda atrapado en la bolsa que se forma en la parte interna. Y la atarraya, que es una red que en un movimiento espectacular coordinado, uno mismo la lanza al aire y se abre en forma de círculo, ingresando a la mar, capturando lo que está dentro del círculo.
Pedro fue creciendo día a día sin olvidar ni por un instante su encuentro con la iguana naranja. Ya se había convertido en un muchachón de 16 años. Le gustaba el oficio de su papá, a quien seguía admirando mucho, y hacía cuanto podía para estar con él. Mas solo lo podía hacer los fines de semana porque su papá, como todos los pescadores, salía de madrugada y regresaba muy tarde a casa, después de haber vendido la pesca que Dios daba. Capítulo 7. Del tercer encuentro. La vida continuaba, aunque había situaciones que seguían, igual como es el amor a su familia, el mar y a Piedra Linda, a la cual siempre iba a meditar y rezar. Un viernes feriado en el colegio, su papá ya había salido a la mar, entonces decidió ir a su lugar preferido. ¿Cuál sería su sorpresa cuando volvió a encontrarse con Fernandina, cuyo color había cambiado de naranja a blanquecino, secuencia de la edad? Presuroso, se acercó a ella saludándola. ¡Fernandina! ¡Fernandina! Hola, Pedro. Veo que has crecido mucho. ¿Ya estás preparado para aprender las cosas que te mencioné? Situaciones que te harán pensar en quién eres y cuál es tu misión en el mundo. Y de la nada, como en una película de dibujos animados, empezaron a conversar. Fernandina comenzó. Mi origen es de Oceanía, mejor dicho, de una isla perteneciente a la Polinesia. Dicha isla recibe el nombre de Tonga. Pero tú me dijiste que venías de los Galápagos, replicó Pedro. Ajá. Bueno, en Oceanía existen un sinnúmero de islas. Mi abuelo nació en Tonga, conocida también como Isla de los Amigos. Pero le comentaba a mi papá que el alimento requerido por nosotros, que es esa alga roja que siempre me ves comer, comenzó a desaparecer debido a una corriente cálida producto de una erupción volcánica. Entonces tuvo que viajar de isla en isla, buscando aguas más frías, así como nuestro alimento. De esa forma llegó a las Islas Cook, que son un grupo de islas en Nueva Zelanda. Estuvo mucho tiempo en una de ellas, en la llamada Avarua, y de ahí siguió rumbo a Tahití, que es la isla mayor de todas las 118 islas que forman la Polinesia francesa. ¿Y adivina qué? ¿qué? Preguntó Pedro. Allí conoció a mi abuelita. Junto a ella continuó un viaje buscando el alimento. Llegaron a una isla pequeña que es la isla Pitcairn, cuya costa es en extremo furiosa, encontrando muy poco alimento. Sus amigas de las tortugas le contaron que muchos años atrás en esa isla sucedió el motín de Bounty. Las tortugas insistieron en que mejor siguieran nadando hacia otra isla, a la que le llaman la Isla de Pascua, en Chile. La reconocieron por unas esculturas inmensas a las que los nativos llaman moais. A esta isla, en la lengua aborigen, la llaman Rapa Nui, que significa ombligo del mundo. Allí murieron mi abuelo y mi abuelita, después de haber criado a mi papá. Mi papá conoció a mi mamá en esa isla y allí me tuvieron a mí. Me contaba mi mamá que tuvo que escarbar mucho en la arena para poner los huevos después de un periodo de gestación. Y a los 3 meses, más o menos, salí del cascarón. Así fue como vi la luz. Crecí junto a otros tipos de iguanas marinas y todas vivíamos felices. Con solo decirte que Rapa Nui era hermosa. Estaba llena de vegetación, con muchísimos juncos que los guerreros, después de un proceso de secado, los utilizaban para surfear las formadas olas que bañan la costa de la isla. Hasta que aún nadie sabe por qué, los habitantes de la isla comenzaron a esculpir más y más moáes gigantescos, talando muchísimos árboles para poder transportar las esculturas hasta el sitio que el rey designaba. Al cortar tantos árboles, la lluvia, que era el sustento de agua dulce, fue erosionando el terreno y la tierra se volvió árida, ya que al llover el agua se llevaba los nutrientes hacia el mar. Como la tierra se empobreció, los hombres recurrieron aún más al mar, alimentándose con cuanta especie encontraban.
Pesas al comienzo, después y en contra de la voluntad del rey. Huevos de tortugas, pingüinos y por último a mis primas las iguanas verde oscuras. A mi padre y a mi madre no le hicieron nada porque pensaban que por su color naranja estaban enfermos, color que heredaron de sus padres, producto de comer esta alga roja, la cual yo adoro. ¿Sabes, Pedro, qué es lo peor que le puede suceder al ser humano? Preguntó Fernandina y antes que le conteste Pedro, que estaba desconcertado por la pregunta, ella continuó. Lo peor que le puede suceder es quedarse sin agua. Es por eso, amigo, siempre hay que cuidar de ella y de la naturaleza. Al romperse el ciclo alimenticio general, mi padre y mi madre y yo enrumbamos hacia la isla Robinson Crusoe, en Juan Fernández, Chile. La travesía fue muy cruel. Mi madre fue devorada por un tiburón y mi papá resultó herido de gravedad al intentar salvarla. Él falleció avistando la isla. Antes de morir, me dijo: Fernandina, ve a Galápagos. En Robinson Crusoe conocí a mi pareja, con la que estuve viviendo un largo tiempo, y decidimos viajar a las Islas Galápagos, como le prometí a mi papá, tratando siempre de buscar islas donde no existieran humanos. Así llegamos, después de una extenuante travesía, al archipiélago de las Galápagos, ubicada frente a Ecuador, que está formado por 19 islas. Nos establecimos en una pequeña frente a la isla Isabela. ¿Y sabes cómo se llama esa isla pequeña? Se llama Fernandina, igual que yo. Ahí encontramos mucha de la alga roja que crece en el Pacífico. Pedro no sabía de su asombro y finalmente Fernandina le dijo: Te tengo que dar un secreto y espero utilices bien. Lo que te voy a decir, grábatelo. Ese secreto tiene una finalidad. Ya pronto lo sabrás. En la isla que lleva mi nombre, en el lado sur, cara a la costa, como mirando hacia Isabela, existe una ensenada que está llena de lobos marinos e iguanas. Donde veas un cactus sobre una loma, al costado de él hay una piedra plana. Levántala y verás un baúl de cuero que está lleno de oro. Prepárate y anda por él, mi querido amigo, y que Dios te lleve con bien. Ahora debo descansar. Mañana nos vemos en la tarde. Pedro no pudo dormir esa noche con toda la información que Fernandina le había dado. Escribió de acuerdo a sus instrucciones todo lo que le había contado, quedándose preocupado de cómo puede desaparecer una cultura por simplemente falta de agua. Las horas pasaban y pasaban, y con ella llegó la luz, y con la luminosidad vino la calma, porque sabía que se iba a reunir con Fernandina. Temprano ayudó en el zarpe de la charana de su padre, trajo unas mojarrillas para el desayuno de su mamá y de Kelly. Aprovechó ese día limpiando su cuarto y conversando con su hermana, a quien la notó bastante triste. Kelly, ¿qué te ocurrió en el ojo? Y ella le contesta: El día de ayer, durante la actuación organizada por el colegio, estaba haciendo un show de danza folclórica y uno de los concurrentes me lanzó una piedra que me cayó en el ojo. Y con lágrimas dice: No puedo entender cómo puede suceder eso. ¿Por qué algunas personas hacen daño? Pedro le contestó: Hermana, que nadie trunque tus sueños, que tu carácter y el amor en lo que crees sea siempre más grande que una simple piedra. Kelita lo miró y simplemente le dio un beso en la mejilla. Capítulo 8 del cuarto encuentro. Pedro, sin cruzar más palabras, sale hacia su sitio preferido esperando que su amiga se encuentre allí. Dicho y hecho, Fernandina lo estaba esperando en el sitio pactado y después de un breve saludo, Fernandina rompió el nerviosismo y preguntó: Cuéntame de ti. ¿Cómo te llevas con tus padres? Respondió Pedro. Bueno, mi papá no es muy conversador, pero se preocupa mucho por la familia. Tiene buenos sentimientos e intenta enseñarme con buena actitud todo lo que él sabe. Mi mamá, por otro lado, es muy cariñosa conmigo. Creo que es porque soy adoptado. Kelly me contó que me encontraron, y pese a haber intentado averiguar sobre mis padres de sangre, nunca logré nada. La verdad es que dejé de investigar, ya que los padres que Dios me brindó son todo para mí. ¿Qué decir de Kelly, mi hermanita? Ella es toda una señorita. Me engríe
y es muy dulce conmigo. Es mi mejor amiga. En nuestra casa no tenemos televisor, pero sobra amor. Pedro, le dice Fernandina. eres muy afortunado. Tienes un hogar donde te aceptan como eres y te brindan todo el cariño que puedan darte. Ya pronto, cuando recuperes el tesoro, tú podrás engreírlos en lo que quieras, pero siempre presta atención a lo que te enseñen tus padres, ya que esto te servirá para toda la vida. Pedro replica y le dice impacientemente. Fernandina, deja de preguntarme por mi familia y cuéntame de tu vida, de la vida marina. Así es que empezó Fernandina a contarle que como no podía tener hijos, se dedicaron a viajar y a conocer más el océano. Que su pareja también murió en aquella explosión donde habían fallecido los padres originales de Pedro. Y como se quedó sola, prefirió acercarse a la costa para librarse del acecho constante de los tiburones de alta mar. Eso pasó hace años. Pero para mí, que fue ayer, le decía Pedro, quien no parpadeaba para nada. Y continúa diciéndole. Y yo te vi dentro de la cesta, flotando a la deriva, porque fui yo quien te remolcó a la costa. Es por eso que yo ya sabía de ti. Le pedí a Dios que te mantenga con vida y cerca al mar. Creo que me escuchó. Pedro, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que escuchaba. Pensar que yo te salvé la vida, pero tú ya me la habías salvado. Fernandina, con una sonrisa, continuó. Hoy es un día hermoso. El mar está tranquilo y el sol está maravilloso. No nos pongamos tristes, que te voy a contar de la vida marina. ¿Sabes quién es el rey de las profundidades? Las criaturas más sociables de todas, ¿las ballenas? No, hombre, ¿no sabes? Es el cachalote. Solo los machos tienen dientes muy grandes y pueden bajar los latidos a 1 por minuto. De esta manera podrán realizar inmersiones hasta profundidades de 1200 metros, utilizando la ecolocación para buscar su alimento, que es el Architeutis. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Ese es el nombre que recibe el calamar gigante. Y tienen tentáculos con los que se defiende. Y estos tentáculos, que son como brazos, tienen ventosas dentadas. Y estas se incrustan en el cuerpo del cachalote. Es una pelea titánica. ¿Te acuerdas del cuento de Moby Dick? Bueno, más grande que los cachalotes es la ballena azul. Y que ésta llega a medir 33 metros. Y las hembras son más grandes que los machos, alimentándose de seres minúsculos como el plancton y el krill. Y como no tienen dientes, filtran su alimento a través de sus frondosas barbas. ¿Y qué decir de la jubarta, con sus hermosos cantos que viajan cientos de kilómetros en el mar? Y sus acrobacias deleitan a todos los que estamos relativamente cerca a ellas. Pedro, una pequeña pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo viven las ballenas? No. Increíble, pero déjalo ahí. ¿Y qué decir de los delfines, los comunes y los narices de botella, los delfines chicos y los delfines grandes? ¿Por qué a los delfines no se les ve el órgano reproductor? No, porque rompería la forma aerodinámica que tienen, lo que los ayuda a desplazarse más fácilmente. ¿La orca es una ballena o un delfín? Pedro, un poco nervioso, le contesta. No lo sé. A eso me refiero, Pedro. Si la gente como tú, que ha crecido muy cerca al mar, no conoce más allá de sus narices, ¿qué podemos esperar del resto de la humanidad? Ustedes, los humanos, viven de espaldas al elemento más importante del planeta, el océano. Para lo único que lo usan es para jugar un poco y botar basura. ¿Sabes a dónde van todos los desagües de los negocios que están cerca al mar? Cuando deberían cuidarse las orillas para que tus hijos disfruten de ella, igual como tú lo disfrutas. En cambio, ahora la orilla la reemplazan por cemento. Eso me entristece mucho y es por eso que te busqué a ti, para que divulgues lo maravilloso que es el océano a todo el mundo, porque nadie quiere lo que no conoce. Recién se enteran del arma mortal que tienen las rayas en su cola a raíz de la penosa muerte de Steve Irwin. Y no saben que esta es un celáceo, pariente de tiburón. Y así siguen sin respetar a estas especies.
¿Sabes cuántas variedades de tiburón existen en el mundo? Pedro, ya no te voy a preguntar más. Lo que sí te contaré es que la orca es un delfín mal llamado ballena asesina. Y si has escuchado hablar de los cefalópodos, a ese grupo pertenece el calamar gigante, donde también está el calamar pequeño y la jibia, que son invertebrados con un cuerpo lleno de cromatóforos. Y hasta ahora no se sabe cómo se comunican. Dentro de esta familia también está el pulpo, que es un excelente cazador y pueden pasar por espacios minúsculos de hasta 2.5 centímetros, sí, y que tienen 240 copas de ventosas con las que atrapan su alimento y se adhieren a las piedras. ¿Sabes qué hacen para sacar a todos los pulpitos bebés de su pequeña guarida? Echan toneladas de sal desde la superficie y cuando la sal se hunde, llegando al fondo, los asfixia. Y ellos salen presurosos hacia la superficie para poder respirar. Y es ahí que los asesinos que solo los recogen vendiéndolos a restaurantes de lujo. Si la gente no sabe lo que comen ni cómo lo extraen, nunca podremos protegernos. Va a pasar algo similar a lo que sucedió en Rapa Nui, donde sobreexigieron a la naturaleza encontrando un triste final. Sé que hay movimientos conservacionistas como el Greenpeace, que buscan proteger la ecología y que hay hombres que han dado su vida cuidando al mar, como Jacques Cousteau. Pero sin cultura marina jamás habrá apoyo. Eso es lo que te he venido a pedir, Pedro, que con la venta del tesoro hagas un parque marino donde enseñes a los niños a proteger la naturaleza y los océanos. Pero esto que te voy a contar es aún más delicado. Hace poco me encontré con un grupo de ballenas que venían huyendo hacia el sur. Ellas me contaron que un equipo internacional de ingeniería y marina está mezclando tecnología para la construcción de una plataforma lanzacohetes ubicada dentro del mar. Han creado una nueva forma de lanzar satélites desde el mar y esto lo harán frente a Ecuador, relativamente cerca al archipiélago de las Islas Galápagos. Ellos dicen que los lanzamientos desde el mar son ventajosos, pues desde el Ecuador la velocidad de rotación de la Tierra es mayor y por lo tanto hay más impulso en el lanzamiento, ahorrando así gran cantidad de combustible. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Qué pasará? Por ejemplo, los seres como nosotros, las iguanas marinas, que somos parientes de los lagartos y dependemos totalmente del mar para subsistir. ¿Te imaginas que estamos en este planeta desde hace 15 millones de años y que en segundos esos que se dicen científicos matarán lo que han tardado tanto tiempo en construir la naturaleza? No pueden seguir los humanos desconociendo las consecuencias de sus acciones. Dios no me dio la posibilidad de traer descendencia al mundo, pero a cambio me brindó el honor de salvarte la vida y de conocerte. Es por eso que tuve que esperar a que crecieras, porque la responsabilidad es muy grande, Pedro. ¿Te das cuenta que siempre me pongo trágica? Alegrémonos, porque mañana te contaré de las pintachas y del bosque de sargazos y cochayuyos y de cómo hay pececitos que limpian de parásitos a los meros, estableciendo esa relación simbiótica que deberíamos tener entre los seres del mar y la tierra, o sea, entre nosotros. Ya es tarde, Pedro, debo ir a mi refugio. Cuando oscurece es peligroso, ya que no veo los cordeles de las redes que siempre están perturbando por ahí. Mañana nos vemos, querido amigo. ¡Chao! Capítulo 9. Del último encuentro. Pedro comenzó a pensar en todo lo que su amiga le había contado aquella tarde y como no podía dormir, medio desvelado escucha llegar a su papá. Pero él no llegó de la misma manera que solía llegar siempre a la casa. Papá, ¿qué es lo que te sucede? Pedro le preguntó. Hijo, estoy muy preocupado. Es que hay 2 tipos que han llegado a la caleta. Les llaman coheteros. ¿Coheteros? Sí, hijo. Coheteros son personas que dicen pescan, pero utilizan dinamita.
matando todo lo que está cerca de la onda expansiva, incluso los alevinos y el coral que crece al fondo del mar. Pedro con los ojos muy abiertos. Explícame más, papá. ¿Acaso eso no está prohibido? Para esto, Pedro tenía los ojos rojos producto de la rabia e impotencia que sentía. Eso está mal. ¿Por qué la gente compra esos pescados que son sacados por acción de la dinamita? Si fácilmente pueden ser reconocidos. Sus ojos se hinchan y en algunos casos se revientan, y sus vísceras se destrozan internamente. Pedro, le dijo su papá, ¿cuándo entenderás que a la gente no le interesa nada y que solo le interesa comer? Mañana temprano yo mismo voy a ir a pedir al guardacosta que los expulsen de la caleta. Papá, antes que te vayas a dormir, tengo que confesarte algo. Es un gran secreto. Manuel no entendía de la importancia de aquel relato hasta que Pedro empieza a contarle todo lo que le había contado Fernandina. Dejó hablar a su hijo y acto seguido le dice: no te preocupes, mañana hablamos. Se despidieron y se fueron a descansar. Pero como Pedro había trasnochado varios días, se quedó profundamente dormido, y de no ser porque su mamá lo despertó para almorzar, hubiera seguido durmiendo el día entero. Su somnolencia se esfumó rápidamente cuando recuerda lo que le había contado su papá. Comió presuroso para darle gusto a su mamá y corriendo se dirigió a la caleta a buscar al guardacostas. Llegó a la oficina del guardacostas, relativamente cerca de la caleta, pero no lo encontró. El que vendía empanaditas en la esquina le contó que el capitán acababa de salir con dirección al muelle de la caleta. ¡Algo ha pasado!, le dijo. Premonición o no, presintiendo una tragedia, Pedro comenzó a sudar frío. Corrió como nunca con dirección al muelle. Sentía sus ojos lagrimear producto de la velocidad. Levantó su rostro viendo algo ya conocido por él. Sobre el muelle, un grupo de personas rodeando una chalana. Habían capturado a los 2 coheteros en plena acción y retenido el bote que estaba lleno de lornas, sardinas, mismís, lisas, y encima de toda esa carnicería estaba Fernandina. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto Fernandina! Su amiga había partido a otro mundo, dejando un vacío que Pedro no sabía explicar. Estaba helado, como petrificado. La gente lo miraba y entre la multitud, Kelly y su papá, cargando a Fernandina, van llorando hacia donde Pedro, quien seguía de pie congelado en el mismo sitio, se abrazaron afligidos. Formando un círculo y sacando fuerza de flaqueza, Pedro recordó a Fernandina diciendo: no nos pongamos tristes, les dice en voz baja y en tono pausado. Vamos a Piedralinda para enterrarla, por favor. Así lo hicieron. Caminaron sin pronunciar palabra alguna, mientras Pedro cargaba a su amiga. Su papá cavó un hoyo en arena un poco húmeda en un abrir y cerrar de ojos. Pedro la depositó junto con sus últimas lágrimas y dijo: Kelly, papá, ya no lloraré más. Veré la forma de llegar a la isla Fernandina y poder así realizar lo que le ofrecí a mi amigo. Cuidaré de la fauna marina. Capítulo 10. Del reencuentro con Torito. Manuel regresó a la capitanía, encargándose que enviaran a los 2 asesinos a la capital para que los juzguen. En el grupo de gente que aún estaba con el capitán, le llama la atención una persona que él conocía muy bien. ¡Torito!, grita el papá de Pedro, y él respondió con un gesto estilo samurái. Manuel se acercó y lo saludó. ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Cuándo has llegado? Torito le contó que habían llegado la noche anterior, quedándose a dormir en el barco, preparándose para iniciar la faena de pesca, y escucharon el sonido de la dinamita. Sin pensarlo, bajaron al bote salvavidas y con arma en mano capturaron a los coheteros. Manuel agradeció su gesto de proteger a la naturaleza, invitándole a comer donde la tía Carlita, que preparaba un concentrado de cangrejo bravazo y una tortilla de langostinos espectacular. Sabía que a Torito le encantaba esa comida y no se iba a negar. Mientras almorzaban, recordaban los viejos tiempos en donde había mejor y mayor pesca. Manuel, con la confianza de un verdadero amigo, le pidió a Torito un favor. Torito, necesito que me lleves a las Galápagos, específicamente a Isla Fernandina. Torito, con sus rasgados ojos y sin pensarlo mucho, le dice: yo llevar tu petróleo. Manuel contesta: está bien, ¿cuándo zarpamos? Y Torito responde: tu petróleo, yo salvo. Manuel, de regreso a casa, encontró a su familia cenando en un silencio total, que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la salita. Estamos con suerte, familia. Vamos a hacer realidad el deseo de Pedro, dijo Manuel, y comenzó a contarles. El día de hoy me encontré con Torito. Y todos preguntaron a la vez: ¿Tori qué? Torito, mi amigo japonés, es ahora capitán de un barco de captura atunero.
Yo lo conocí hace más de 7 años, en uno de sus viajes de pesca. Se le había averiado el motor de la lancha y se quedó varado. Sí, en esa caleta, junto a otros barcos y con otros pescadores. Hicimos lo necesario para ayudarlos. Pedro preguntó. ¿Y ese sobrenombre? Salíamos todos los días a la pesca del atún y de regreso de la faena, y en el muelle él se llevaba los atunes que había pescado al barco, depositándolos en su cámara de frío, que sí funcionaba de noche, regresando rápidamente al muelle para comprar los otros atunes que estaban a la venta, los míos y los de mis compañeros. Le era difícil decir, compro toditos los atunes. Sí, en vez de eso decía, compro torito atún. Él es un hombre de baja estatura y muy fuerte. Lalope, el doc, le puso el sobrenombre de Torito. Pedro, preocupado y decepcionado, le dijo. Pero, papá, ¿qué tiene que ver eso con el viaje? Manuel prosiguió. Hace tiempo pescando con un espinel, Torito ensartó una tintorera de tamaño descomunal. De repente el tiburón, en una demostración espectacular de fuerza, jaló hacia el mar a Torito, quien en su desesperación y nerviosismo se enganchó en uno de los anzuelos de la línea de pesca, incrustándoselo en el pie. Así es que yo vi caer a Torito fuera de la borda dentro del mar, y sin pensarlo 2 veces agarré mi pequeño cuchillo, lo puse entre mis dientes, me saqué la capucha y las botas y me lancé lo más cerca que pude de Torito, que ya estaba pálido tragando litros de agua, y ¡plin! Corté el cordel de pesca hacia donde estaba la tintorera, ayudándolo a subir a cubierta junto con los otros compañeros. Tuvimos que regresar a la caleta sin demora. Lo llevamos a la posta para extraerle del sangrante pie el acerado anzuelo. Después de que todo pasó, lo llevamos al hospedaje de su tía Mari, y en el camino me dijo: Arigato, cuando tú necesitas algo, Manuel, yo ayudar, tenemos la vida. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy he podido comprobar que era cierto del honor oriental. Son muy rectos y de buena gana ha aceptado llevarlos. Pedro, emocionado. Papá, ¿por qué nunca me habías contado que le salvaste la vida a otra persona? Y él le contestó: cuando uno ayuda, hijo, no debe publicarlo. Ayudar es algo muy bueno, y quedarse callado es aún mejor. Esther, su mamá, que se había quedado quieta escuchando, preguntó: ¿con qué comprarás el petróleo? Por lo menos necesitas. Manuel interrumpió y le dice con ternura: mi amor, hay veces en que uno debe arriesgar. La gente mediocre nunca arriesga y siempre se queja por estar en el mismo sitio. Haré lo que tenga que hacer por el sueño de mi hijo y su felicidad, que finalmente será la nuestra. Capítulo 11. Del zarpe. Sin perder tiempo, Manuel guardó las redes y espineles que estaban en su chalana. Las vendió a un amigo que siempre las había querido, y en menos de lo que canta un gallo, vendió su embarcación. Ya con el efectivo buscó a Torito para comprar el combustible requerido y cuanta provisión necesitaran para 4 personas. A la mañana siguiente, zarparon rumbo al norte hacia Galápagos, Torito y su brazo derecho Toño, Manuel y Pedro. Kelly se encargó de vender la pesca del amigo de su papá y así aseguró el ingreso básico para su casa. El Blue Star era un barco atunero grande y moderno. Pedro se dio cuenta que navegar en su chalana era muy diferente que estar en estos grandes pesqueros, siendo su primera lección el nunca abordar la nave con el estómago lleno. Torito, como capitán, llamó a Manuel e hijo ordenándoles: mucho cuidado con el agua potable, ya que sin ella moriremos. Pedro recordó aún más a Fernandina cuando le decía que toda una cultura había desaparecido por no cuidar del agua. Para Pedro, las horas se hacían minutos y los minutos segundos, como si tuviera acceso al túnel del tiempo. Hace rato hubiera llegado a la isla Fernandina. Él se sentaba en la popa para ver a los ocasionales delfines que hacían que la navegación fuera más entretenida. Comía algo y regresaba para ver ese cielo despejado lleno de estrellas, y mientras admiraba todo esto, se cruzaba por su mente qué sería llegar hasta la isla que Fernandina le había descrito y no encontrar nada, ningún tesoro. De repente apareció su papá en cubierta y vio a Pedro sentado mirando las estrellas, contrariado y preocupado. Intuyendo lo que pensaba, le dice: Pedro, ten fe en ti mismo y triunfarás. Fernandina no te ha mentido. Las personas que aman a la naturaleza no mienten. Y si te sirve de consuelo, hablé con un amigo historiador de la Caleta y me contó que Tupac Yupanqui en aquella época estuvo buscando un tesoro en Galápagos, pero llegó a la isla Isabela, que es la más grande de todas. No tengas miedo, hijo mío. Aquellas personas que tienen miedo de caer nunca sabrán levantarse. Y si por casualidad no aparece el oro que buscas,
tengo algo más grande y valioso que cualquier riqueza me podría dar. Que eres tú, Kelly y tu mamá. El amanecer y anochecer eran tan cercanos y rápidos que parecía un cuento. Y como para romper la monotonía de la travesía, se posó en cubierta una gaviota deteniendo su viaje y Pedro se acordó de la historia bíblica, en la que siguen a un ave encontrando tierra. Lo más increíble es que así fue. Llegaron a la parte sur de la isla Isabela y allí durmieron. A la mañana siguiente, el Blue Star salió rumbo a Fernandina. Dieron la vuelta por el lado sur a la parte sobresaliente y allí estaba la isla Fernandina, tal como la habían contado. Navegaron pocos minutos, divisando la ensenada llena de lobos marinos y de iguanas. Utilizando Torito su ecosonda, buscó el lugar más propicio para fondearse y ¡pum! Sonó el ancla al golpear contra el agua, llegando al fondo marino. Pedro sentía que ya había estado en ese paisaje hermosamente rodeado de especies marinas, descrito por su amiga. Torito, poniendo el tono de capitán, dijo: Manuel, no perder tiempo, apurarse, yo esperar 2 horas, llevar el equipo de buceo. Toño tiró el bote salvavidas al agua, reteniéndolo con una soga verde, mientras que bajaban para abordarlo Manuel y Pedro por una pequeña escalera. Cuando ya estuvieron dentro de él, soltó la soga. Remaba Manuel rápidamente, separándose del barco hacia la ensenada, cuyo cielo estaba plagado de gaviotas y albatros, quedándose uno de ellos largo rato como adivinando lo que buscaban. Salió para darle la bienvenida a un lobo marino gigante. Pedro dice: Papá, mira, es un lobo marino. Es más grande que nuestro bote. Maravillado al ver pasar al lobo por debajo de la embarcación, notó las sombras de peces en cantidades incalculables. Llegaron a la orilla, al comienzo un poco asustados por la cantidad de lobos, quienes parecían que estuvieran de fiesta, y volteando un poco la cabeza sobre el lado de las piedras, esas piedras volcánicas negras, estaban las primas de Fernandina, tomando muchísimo sol. Al centro muchos cangrejos, violinistas. A un poco más arriba estaba la loma tal como lo había descrito. Sí, Fernandina había sido mágica con su amigo. Le había descrito todo tan maravillosamente. Y en ella estaba el cactus. Pedro se adelantó, fue corriendo hacia aquella cactácea y llegando a ella ve la piedra plana a un costado que con cuidado y mucho esfuerzo trató de levantar, sintiendo que su corazón explotaría. Mirando por una pequeña rendija se dio cuenta de que había algo adentro. Manuel apuró también el paso y ayudó a su hijo a mover la piedra. Entre las telarañas estaba un baúl lleno de polvo. Trataron de levantarlo, pero no lo lograron. Manuel volvió rápidamente al barco y desde abajo le pidió a Toño que sacara las 2 maletas de ropa, las deje totalmente vacías y se las lance, mientras que Pedro, sobre la piedra plana, se acordaba de Piedralinda y de su familia. Regresó Manuel con las 2 maletas y un fierro pata de cabra para romper el candado del baúl. ¡Guau, guau, 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 guau!, dijo Manuel, Pedro saltando de felicidad. Papá, lo logramos. Fernandina tenía razón, lo logramos. Y tú me hiciste creer en mi sueño. Gracias. Manuel, quien estaba de pie junto a su hijo, posó sus pesadas manos sobre los hombros de Pedro diciéndole: en el bote está la máscara, el snorkel y las aletas. Aprovecha de ver una filmación marina que te servirá toda la vida. Pedro, sin pensarlo, fue hacia el bote. Usó las aletas, lavó y se colocó la máscara en la orilla del mar, y como si alguien hubiera encendido un switch, comenzó una película frente a sus ojos. Todo revoloteaba a su alrededor. Los lobos pasaban por ambos costados y al estirarse sobre la superficie también pasaban por debajo de él. Más calmado, encomendándose a Dios, se sumerge. Allí estaba una tortuga marina comiendo, y cerca de ella viejas arcoíris, peces banderas, peces damisela. Parecía estar en un acto de ballet bajo el agua. Ascendió ya en la superficie 2 bocanadas más de puro aire. Retornando hacia la profundidad, vino una piedra rodeada por un coral muy grande y alrededor peces cardenal, peces tamboril, peces cirujano, y a poca profundidad, en las diversas hendiduras del coral, huecos llenos de langostas, protegidos en la entrada por erizos y anémonas. Sube hacia la superficie nuevamente a respirar, y como si fuera un imán con teléfono, el azul profundo invita al inquebrantable alma de Pedro a ingresar al fascinante mundo submarino. Peces loro, peces chancho, lisas, roncadores, y en el fondo, entre las rocas y arenas, estaban las rayas, los pepinos de mar, las conchas y el dólar de arena,
Un poco más allá, una linda tortuga, nadando pacíficamente sobre el fondo de arena, y de la nada, hacia donde se pierde la eternidad del mar, a media agua ve algo que se movía rápidamente hacia él. Unas manchas blancas intensas, oscureciendo un poco su visión. Apareció un tiburón ballena, gigantesco, que con solo mirarlo hizo que Pedro retome a la orilla. Sacóse las aletas y corriendo se dirigió hacia su papá, que aún seguía guardando lo que quedaba del tesoro en las maletas. Le contó de las maravillas que había visto y de su repentina salida del mar. Manuel comentó mirando hacia los albatros: ¡qué maravilla en la naturaleza! Pedro con un movimiento de cabeza asintió y Manuel continuó: el problema es que los seres humanos quieren conquistar la naturaleza cuando ni siquiera se conocen a sí mismos. Regresemos al barco, dijo el papá. Pedro le respondió: Papá, por favor deja un poco del tesoro en el cofre y volvamos la piedra a su sitio, que cuando tenga la oportunidad le diré a mi hijo que Isla Fernandina guarda un gran tesoro, un regalo de nuestra amiga que lo hará pensar. Regresaron con dificultad al barco, ya que lo que llevaban era muy pesado. Toño tiró 2 cabos, uno para amarrar el botecito y otro para subir el tesoro a cubierta. La subida fue lenta y terminaron al mediodía. Emocionados almorzaron algo y fueron a protegerse un rato del calcinante sol. Anocheció. Capítulo 12. Del regreso. Si la ida fue rapidísima, el regreso fue muy lento. Parecía que el reloj le había dado un infarto y se había malogrado. Cruzaron costas diversas y varias islas. Manuel volvió a conversar con Torito. Le dice: de parte de mi hijo, por favor, recibe este regalo para ti y este otro para Toño, pero que no divulguen lo sucedido. Torito sonrió y dijo: Entendiendo, Manuel. El sonido del motor se confundía con el sonido del presuroso aire, producido al golpear con el barco, y en la cubierta, Manuel le preguntó a Pedro: ¿ahora qué harás, hijo? Pedro le contestó: Papá, tengo tantas ideas en la cabeza, pero lo primero que voy a hacer será vender parte del tesoro para reponer la chalana que vendiste. A lo que el papá respondió: hijo, que sea una chalana de recreo, ya que he decidido ser el primero en tu lista en seguir tus ideales. Conservaré y cuidaré a la naturaleza. Pedro tartamudeó, le contestó: Gracias, papá. Tenía una gran duda, pero con tu ayuda podré resolverla, ya que el trabajo en equipo es importantísimo. Vamos a conversar con la marina para hacer de Piedrelinda un acuario marino. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó el papá. Sí, papá. Vamos a proteger a la naturaleza. ¿Y qué mejor manera de dar a conocer la inmensidad del mar con peceras? Y que ellas estén llenas de diferentes especies marinas. Tú proveerás los habitantes de los acuarios. Así tendrás una fuente de ingresos. Y yo tendré cómo enseñarle a la gente cómo es una raya, un lenguado, una pintadilla, un trambollo. Oh, papá, vamos a descansar. Torito me ha dicho que mañana llegamos a casa. Llegaron al 10º día. De noche, divisaron a lo lejos la luz de las casas de la caleta, desde donde ellos habían zarpado. Pedro tenía tantas cosas para contarles a Kelly y a su mamá. No sabía si una vida iba a alcanzar para narrar todo lo que había sucedido en el viaje. Antes de desembarcar, Manuel, con un fuerte abrazo como los que suelen dar los pescadores, se despide de Torito. Amigo Manuel, ¿cómo puede le pe? Yo orgulloso de haber ayudado. Sayonara. Capítulo 13. De la realización. Luego del arribo, después de una deliciosa cena en familia, conversaron largo rato y descansaron. Al día siguiente, Manuel y Pedro se dirigieron a la capital. Vendieron una parte del tesoro a Miguel, un reconocido joyero de mucha confianza, y con el dinero en efectivo abrieron una cuenta en el banco. Fueron al municipio correspondiente para solicitar al alcalde el otorgamiento de permiso para construir y realizar el acuario marino soñado. No es porque sea un cuento, pero el alcalde dio las facilidades del caso y en 5 días ya tenían el permiso de la alcaldía. Fueron también a la Intendencia de Marina con el permiso de la alcaldía a solicitar el siguiente requisito: la autorización de la Marina. Se entrevistaron con el general Aburto, quien como hombre decente y recto aceptó dar las concesiones de la playa por 100 años, y preguntó con esa voz marcial que tienen los militares: ¿cuál será el nombre del acuario marino? Pedro, con voz firme, respondió: Fernandina, mi general, en honor a nuestra querida amiga. Alcanzó el tiempo para ir donde Tito,
el viejo amigo de papá, que fabricaba acuarios. Le mandaron a hacer 5 acuarios grandes y regresaron a casa. Pedro le pidió a Kili que se encargara de invitar a todos los habitantes de la caleta y también le dice a su mamá que haga un buffet para el día siguiente, que le avise a las 10 chicas de la cocina. Hermosa quedó la fiesta. Mesitas sencillas con manteles limpios y sobre ellas fuentes con ceviche de lenguado finamente preparados por Jessica, otras fuentes de guantanes fritos rellenos con pulpa de cangrejo y nueces con forma de origami hechas por Mireya, una causa espectacular en forma de caballito de mar tallado por Giovanna, unos anticuchos riquísimos sazonados por Mari, concentrado de uñas de cangrejo, receta secreta de carretita preparada por Nancy, y como postre unas riquísimas galletitas que todos preguntaban de qué eran. Y la mamá se reía porque eran a base de algas. En la atención ayudaron Diana, Jennifer y Stephanie. Ya casi al final de la reunión, Manuel dio un mensaje para luego ceder la palabra a Pedro, quien les contó de la próxima inauguración del parque marino, que empezarían con unos acuarios y paseos turísticos en bote por el litoral, y que su amigo Amuleto daría clases de buceo a pulmón. Por último, Pedro invitó a los concurrentes que por favor lo acompañen a Piedralinda para enseñarles la placa recordatoria. Caminaron hacia allá, los niños cantaban, era una verdadera fiesta. Los adultos llevaban velas encendidas en la mano y con la luz de una fuerte linterna. Cuando llegaron a Piedralinda, Manuel pidió una oración para todos, develando la placa. Luego Pedro, con lágrimas en los ojos, orgulloso, dice en voz alta: Fernandina, tu partida no ha sido en vano. Y desde el fondo de las aguas se escuchó: Dejad que los niños amen y conozcan el mar, ya que ellos salvarán al mundo. Apresuraos, niños, y echad las redes del amor. Así se generó un gran movimiento conservacionista, en donde la única intención era extender el océano hacia la tierra, con la finalidad de que desde niños respeten la sabiduría marina y aprendan de ella. Con el tiempo, se declaró santuario marino a toda la caleta.